Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Esta es una carta escrita por el apóstol Pedro y da un consejo muy apropiado a la iglesia de aquellos tiempos. Y dice así: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Siéntese, por favor, en esta noche. Yo creo que es de bien saber nosotros como latinos que cada cierta fecha del año, principalmente en México, debido a la cercanía, a finales del año, en el mes de diciembre, se celebra o hay una celebración religiosa muy marcada a nivel Latinoamérica, y es que personas de diferentes ciudades o estados de México, pero también de otros países, vienen por allá a finales de noviembre o en el mes de diciembre y vienen principalmente a concentrarse en un lugar llamado la Basílica de Guadalupe. ¿Quiénes han visto eso en la televisión, hermanos? Es impresionante cómo logran congregarse de diferentes puntos de México y de otros países con la finalidad de ir a llevar lo que ellos les llaman una manda. Precisamente cuando se habla en esta ocasión, el apóstol Pedro escribiéndole a los creyentes de aquellos tiempos, el apóstol Pedro les da un consejo muy impresionante y muy importante para nosotros como hijos de Dios. Y es precisamente comprender y recordar que cuando venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en peregrinos y extranjeros. De hecho, hace muchos años había un grupo musical cristiano que se llamaba, o que todavía se llama, Peregrinos y Extranjeros. ¿Quiénes lo recuerdan, hermanos? No, yo soy de los más viejos. Bueno, para que todavía se sorprenda más, en realidad ellos son el grupo de donde salió un cantante cristiano muy reconocido llamado Oscar Medina. ¿Sí recuerdan a él? Bien, pues precisamente él es hermano de este grupo de hermanos o familiares llamados peregrinos y extranjeros. Y esa es una frase, una palabra que cuando la escuchamos, por lo general la asociamos con personas que van de tiempo en tiempo y van a cumplir una especie de manda. Pues precisamente cuando se habla en la Biblia la palabra peregrinos y extranjeros, como lo acabamos de leer hace unos momentos, en realidad el apóstol Pedro estaba reforzando una idea que provenía desde los tiempos antiguos, cuando Dios sacó a su pueblo Israel, precisamente a los hebreos de Faraón, y los lleva al desierto. Para ese entonces ellos ya entendían y comprendían que como pueblo de Dios, ellos eran peregrinos y extranjeros. Pero de ahí no proviene meramente la palabra. Todavía la palabra se remonta más atrás, en los tiempos de Abraham, cuando la Biblia dice que Dios le dice allá en Génesis, en los primeros capítulos, le dice: abandona tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te llevaré. En realidad, ahí es donde se comienza a observar cómo es que Dios va direccionando a los suyos o a sus escogidos, a sus hijos, vaya, y les va poniendo en la mente y en el corazón, en el entendimiento, en la comprensión, que todos aquellos que caminan con Dios, todos aquellos que conocen a Dios, que obedecen a Dios, pero vaya, más allá, cuando Israel se transforma en una nación en los tiempos de David, ahorita lo vamos a leer, ellos ya habían formado una idea que cuando se hablaba de vivir entre los hombres o de habitar en alguna zona geográfica, o vaya, inclusive el pueblo de Dios conquistar tierras a su alrededor, ellos desde aquellos años ya habían comprendido que en esta tierra los hijos de Dios solamente veníamos como peregrinos y extranjeros. Y sabe, a mí me llama mucho la atención porque cuando se escuchan estas dos palabras, brevemente las voy a definir. La palabra peregrino
se le asocia a una persona, escuche bien, exclusivamente que se dedica a ir a cumplir una promesa religiosa. En otras palabras, alguien que la palabra peregrino proviene de a pie, porque en aquellos tiempos no existían los vehículos como hoy en día. Así que cuando se hablaba de un peregrino, se hablaba de una persona que iba caminando constantemente, pero no era solamente una persona que caminaba. Era una persona que caminaba e iba hacia un lugar con un propósito específico. Aunque la palabra peregrino también tiene la interpretación que es toda aquella persona que va hacia un punto A un punto B, en realidad su raíz proviene de a pie. Y la palabra extranjero, como su misma palabra se define, ex significa alguien que no pertenece a un lugar. Por eso existe la palabra exterior o extraño, porque viene de la etimología o del derivado, como lo querramos resolver, de una persona que pertenece o que nace en un lugar, pero en el momento en donde se encuentra en ese momento, vaya el pleonasmo, no es de ahí. Voy a poner un ejemplo. Si encontrara usted a alguien estando en Juárez y esa persona, ¿de qué nacionalidad eres? No, pues yo soy colombiano. En realidad, esa persona es un extranjero, porque esa persona posiblemente viene solo de pasada, está extra o se encuentra de un lugar exterior hacia ese lugar. Así que en la Biblia, cuando se utilizaba la palabra extranjero, era una palabra que Dios había puesto en el corazón de los hebreos, de los israelitas, inclusive de la iglesia del Nuevo Testamento, en donde la mente, el corazón, el lenguaje, el entendimiento, la dirección, el propósito de vida de todo cristiano era que identificara a través de la luz de la palabra de Dios que él estaba en un lugar que no le correspondía. Eso no significa que no es bien recibido. Eso no significa que va a violar las leyes. Eso significa simple y exclusivamente que entendían que donde ellos estaban no pertenecían ahí. Y sabe, esto me llama mucho la atención porque en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 15, el rey David escribió lo siguiente: porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Estas palabras las escribió el rey David, pero más que escribirlas, se las estaba compartiendo al pueblo, porque él estaba retomando todo lo que ya había pasado cientos de años atrás. Y le da un discurso al pueblo y le dice: aunque estamos bendecidos, aunque la tierra de Israel ha conquistado otros reinos, ha defendido bien, Dios nos ha bendecido como nación, viene una palabra de David como rey y le dice a los suyos: ¿pero qué creen? Solamente somos peregrinos y extranjeros. Y finaliza con unas palabras que más adelante las vamos a replicar. Y les dice de la siguiente manera: y nosotros somos como una sombra nuestros días en la tierra. Y dice: y no hay esperanza. Una manera de decir, el mismo rey David decía: y no solamente somos peregrinos y extranjeros. Le decía David: nosotros no somos eternos. Nosotros no vamos a vivir para siempre en esta tierra. Y cuando dice no hay esperanza, él está haciendo una alusión a que vivir en la tierra, vivir entre los hombres, no es un lugar meramente cómodo para habitar. ¿Y cómo no, hermano? Si su mismo hijo Salomón se dedicó a escribir en el libro de Eclesiastés en relación a cuál era el valor de la vida entre los hombres, e hizo una comparación que cuando el hombre entiende que viene de pasada, que el hombre entiende que solamente va a vivir unos años y va a morir, él empieza a decir, el rey Salomón, a sus oyentes a través de esos escritos: por esa razón debemos de aprovechar cada instante que nosotros vivimos. Ahora, cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia y le dice: les ruego, ustedes hermanos míos, y les dice, como a extranjeros y peregrinos, en realidad lo que está haciendo Pedro es que está trayendo una comparación entre la vida de un peregrino y un extranjero, y la comparación espiritualmente hablando de un hijo de Dios que es un peregrino y extranjero. ¿Y por qué lo digo? Porque hace muchos años existía una idea muy
equívoca que se predicó por muchos años en las iglesias cristianas. No era la única, había muchas de diferentes maneras. Pero había una que yo recuerdo que le decían a los cristianos: no estudien, al cabo ya viene Cristo. Y ahí salió una generación de creyentes que no hizo nada con su vida académica y profesionalmente hablando. Pero yo recuerdo escuchar sermones, hermanos. No es crítica, es solo el error de la confusión lo que estoy hablando. Que hermanos que se subían a los púlpitos y de repente enseñaban y decían: usted obedezca a Dios y pase por alto todo lo que el hombre diga, todo lo que el hombre haga. No les pague nada porque son unos ladrones. Y se empezaban a agarrar gritando. Y se empezó a formar una generación de cristianos en donde estaban muy endeudados con los bancos. Cristianos que los hipotecaron sus casas. Cristianos que se metían en problemas legales. Porque se transmitió una idea radical de que al fin y al cabo, como venimos de pasadita, nada de lo que tenemos en este mundo nos vamos a llevar. Hoy en la actualidad, estamos viviendo una teología humanista o una teología egocéntrica, en donde se le está enseñando a muchos cristianos que aparentemente el tiempo de vida en la tierra va a ser muy largo. El tiempo de vida en la tierra va a ser prolongado al punto y al grado que complácete contigo mismo, al punto y al grado que disfruta todo, al punto y al grado que al fin y al cabo ya eres hijo de Dios y no te tienes por qué preocupar. Estos dos extremos radicales, en realidad ambos tienen mucho daño a la fe cristiana, porque cuando el apóstol Pedro le escribe a los creyentes de aquellos tiempos, el deseo de Pedro por medio del Espíritu Santo era que los oyentes comprendieran el equilibrio y los principios bíblicos que un hijo de Dios debe de tener cuando la Biblia nos llama peregrinos y extranjeros. Voy a poner un ejemplo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, la realidad es que vivimos muchos desequilibrios emocionales y muchos desequilibrios sentimentales y muchos desequilibrios sobre nuestras decisiones. A veces vivimos o pensamos que vamos a vivir como si nunca nos fuéramos a enfermar, como si nunca fuéramos a morir, como si siempre estarían nuestros padres ahí a nuestro lado, como si nunca nos fuera a fallar nada y como si todo fuera a ser eterno en esta tierra. Y en esos desequilibrios emocionales, esas decisiones mal tomadas o espiritualmente hablando que conllevan y traen daño a nuestra relación con Dios, es porque precisamente nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el escritor Santiago, Judas y los demás apóstoles que están escritos en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo es que cada uno de ellos querían transmitir sobre el corazón de los creyentes o sobre el corazón de la iglesia, cómo es que debemos de aprender a vivir como peregrinos y extranjeros. Yo sé que en esta noche aquí hay hermanos míos que a través de la fe y de la madurez han logrado pulir ciertas áreas de su vida y han comprendido o hemos comprendido que en realidad cada día es un regalo de Dios. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Es un regalo de Dios. No es una pesadilla, no es una carga, no es una desgracia. Cada día que vivimos en esta tierra es un regalo de Dios, pero también es una oportunidad de Dios. No significa que mañana ya no vamos a amanecer, pero tampoco significa que vamos a vivir eternamente probablemente. Eso significa única y exclusivamente que debemos de recordar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de la palabra suya a nosotros como sus hijos, que debamos de vivir mientras vivimos en esta tierra. Voy a ser muy respetuoso. A veces platico con gente adulta y precisamente ayer hablaba con una persona adulta y esta persona en la llamada, en la conversación telefónica me decía así: pastor, no es de esta iglesia, para que no se vaya, no va a pensar que estoy comprometiendo algo. Pero ya lo he escuchado muchas veces. Pastor, yo sé que si mucho me quedan 5 o 10 años de vida. Yo me ponía a pensar, porque es una persona de edad avanzada. Y yo decía, ¿cómo es que cuando pierdes fuerzas, cuando envejeces o envejecemos, vamos formando una idea que estamos muy cerca de morir? Pero a la misma vez yo reflexionaba al colgar la llamada y yo decía, pero qué interesante es que a veces cuando todavía estamos jóvenes o estamos a cierta edad un poco madura, pareciera ser que tenemos la idea y la impresión que todavía nos quedan muchos años de vida.
La realidad es que cuando la Biblia expresa que somos peregrinos y extranjeros, la Biblia no se refiere en ningún momento que nuestra vida se va a extender acorde a nuestro sentido común. La Biblia en ningún momento expresa que nosotros vamos a llegar a los 70, 80 y 90 años. La Biblia tampoco expresa que te vas a morir mañana porque así dice el Señor. No, lo que la Biblia sí expresa y sí da a entender es que debemos de traer a nuestro entendimiento y a nuestra comprensión, sin importar la edad que tengas, 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años o más, sin importar la edad que tengamos, que traigamos a nuestra memoria que somos peregrinos y extranjeros, que estamos en una ciudadanía donde espiritualmente hablando no pertenecemos y que nos dirigimos a un punto final al que todos debemos de llegar. Porque si no es así, para su información y mi información le tengo que recordar que cada año también los noticieros no solo ponen el reflector en la gente que llega a esos lugares, también los reflectores se centran en las personas que mueren en el camino, en las personas que se extravían en el camino. ¿Por qué? Porque ser peregrino o ser extranjero no garantiza que vas a llegar al punto B. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es que si nosotros tomamos medidas en nuestra relación con Dios para ir hacia donde debemos de ir, tenemos la garantía por medio de la palabra de Dios y de la palabra de Dios mismo hacia nuestra relación con Él, que ahorita, aunque estemos en esta tierra, sin importar bajo qué circunstancias, sin importar la edad que tengamos, sin importar lo favorecidos o lo desfavorecidos que estemos, si seguimos los principios de peregrinos y extranjeros, nosotros vamos a llegar a donde la Biblia dice que vamos a llegar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Bueno, pues precisamente el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipenses, le dijo así: mas nuestra ciudadanía, ya no dice peregrinos y extranjeros, hace referencia a alguien que pertenece a un lugar, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que decía el apóstol Pablo prácticamente le decía a los creyentes: debido a que nosotros no solo practicamos una religión, debido a que nosotros no solamente estamos entre los hombres, debido a que nosotros no solamente nos comportamos igual a los hombres, decía el apóstol Pablo, decía, no debemos de perder de vista que nuestra comunión con Dios está diseñada para reencontrarnos con nuestro Salvador. Hermanos, ser peregrino y extranjero no es andar deambulando como judío errante, como se hizo popular la frase de 40 años en el desierto. Ser peregrino y extranjero no es necesariamente creer que por el hecho de que ya empezamos una carrera cristiana hacia una mira celestial, signifique necesariamente que todos van a llegar. Ser peregrino y extranjero no significa que porque ya tengo mucho tiempo en esto, en realidad hay una gran expectativa de que lo voy a lograr. En realidad, ser peregrino y extranjero es el estilo de vida diaria, de una relación con Dios en donde en mi mente y en mis sentimientos, en mis emociones, en mi corazón, en mi vida espiritual, cada día estoy diseñando mi camino a reencontrarme con mi Señor. Porque si no lo hago de esa manera, es muy probable que me pueda pasar como a muchos que salen a peregrinar, se pierden en el camino. Si no lo hago de esa manera, me va a pasar como a muchos les ha pasado a través de la televisión, que es el lugar en donde lo vemos. Mueren en el camino. Me puede pasar como le pasa a muchos, que realmente debido a que no pertenecían a ese lugar y que eran extranjeros, eran forasteros, no supieron manejar el lugar en donde se encontraban. Y si no es que fueron presa de malas decisiones, lamentablemente se metieron en problemas debido a ello. O sea, en otras palabras, metafóricamente le estoy diciendo, aunque en realidad, bíblicamente, no pertenecemos espiritualmente a esta tierra, así lo define la Biblia sí nos llama a que aprendamos a vivir entre los hombres. La Biblia sí nos manda y nos llama que aprendamos a saber de qué manera nos debemos comportar delante de los hombres. Así que yo quiero compartir brevemente algunas recomendaciones que la Biblia nos da sobre cómo debe de ser nuestro camino como peregrinos y extranjeros. En primer lugar,
Vamos a recordar las palabras que dijo Jesús. Y dice Mateo 6:19. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba utilizando este lenguaje, es porque en aquellos tiempos, ya lo he mencionado en otras ocasiones, no había bancos. Entonces, como no había lugares en donde se guardaran las riquezas, los hombres que generaban constantemente dinero, construían para ellos como bodegas. Esas bodegas, por así decirlo, era de material de adobe, era de material de madera, era material resistente. Pero debido a que la tecnología todavía no avanzaba tanto, los materiales con los que se diseñaban las bodegas para salvaguardar principalmente el dinero, las posesiones, los artículos de valor, en aquellos tiempos padecían una debilidad. Y era que por el tiempo, lamentablemente, la polilla y el orín terminaban consumiéndolos. O sea, en otras palabras, se hacían tan frágiles con el paso del tiempo que cualquier viento, cualquier golpe los podía derrumbar. Y muchas personas sucedía esto. Duraban años entregándole su vida a tener posesiones, años para poder adquirir algo o para poder tener posesión de algo, que a la larga, lamentable y dolorosamente, no producía nada bueno para ellos. Jesús estaba utilizando una metáfora en donde quería que sus oyentes, sus creyentes, sus hijos, comprendieran que mientras estamos en la estancia en la tierra, debemos de tener el debido cuidado de no pasar el tiempo suficiente construyendo cosas que no están directamente relacionadas para nuestro bien espiritual. Voy a corregir la idea que a veces se comprende cuando uno no explica. Alguien irá a decir, pastor, entonces no me compro casa, al cabo Cristo viene. No, yo no digo eso. Trabaje para su casa, cómprese su casa. Entonces no me compro un carro, cómprese su carro. A lo que la Biblia se refiere es a la desmedida manera de llevar a cabo el tiempo al punto y al grado que descuidamos nuestra vida espiritual. A lo que la Biblia se refiere es a crear la esperanza que nosotros vamos a poder vivir cierta determinada edad y anteponemos otras cosas que Dios nos ha dado para disfrutar, como por ejemplo la familia, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la comunión con Dios, como por ejemplo servir a Dios. Porque es cierto, hermano, vivimos en una era en donde el materialismo o el consumismo o los impulsos para poder vivir mejor están muy competitivos. Vivimos en una era en donde cada día, usted no me va a dejar de mentir y soy muy respetuoso, cada día la iglesia se está convirtiendo en una opción para los cristianos. La vida espiritual se está convirtiendo en una opción para los cristianos. Preferimos, me incluyo porque soy cristiano aunque yo no lo practico, preferimos invertir tanto tiempo en lo material que las riquezas espirituales que Dios nos ha dado en su generosidad las hemos tratado de manera despreciable. Y esto sucede porque Jesús conocía el corazón de los hombres, porque conoce la mente y el corazón de los hombres que constantemente se nos olvida, que creemos que vamos a vivir suficiente tiempo. Y por eso Jesús dijo, no guarden tesoros para ustedes en esta tierra. O sea, una manera de decirles, cuidado de no caer en los excesos en donde olviden su vida espiritual. Y sabe, hermano, esta pequeña advertencia y prohibición que Jesús da, no necesariamente está ligada a que tú quieras llegar a $1 millón al año. De hecho, dicen los consejeros financieros, dicen que hay un gasto que se llama el gasto hormiga. ¿Quién lo ha escuchado? Se llama el gasto hormiga porque dicen que como las hormiguitas se van llevando pedacitos de pan, así bien diminutos y bien chiquititos. Cuando menos piensan, todas esas hormiguitas ya se llevaron medio pan. Es una manera de decirlo. Y metafóricamente lo que dicen los inversionistas financieros, los consejeros financieros, dice, tienes que aprender a saber qué es lo que te está drenando tu dinero. Si tú piensas que gastar $1 al día es poco, dice, a la larga vas a gastar más y vas a perder esa cantidad. Y yo lo quiero llevar al marco de la vida espiritual. Porque aunque parece extraño, sí es cierto, hermano. A veces nosotros atesoramos para nosotros cosas que en realidad no tienen futuro. No tienen y no van a tener futuro.
Por ejemplo, y voy a volver a atacar y a criticar porque es una de las enfermedades mayores que vive la iglesia cristiana y la sociedad de nuestros días. ¿Cómo puede ser posible que podemos pasar tanto tiempo en las redes sociales, en los videos cortos? ¿Cómo puede ser posible que pueden pasar tanto tiempo en los videojuegos, en las fotografías? ¿Cómo puede ser posible que ahí podemos invertir tanto tiempo y se está convirtiendo como en un tesoro para nosotros? Aunque no tiene mucho valor adquirir un videojuego o una consola o estar viendo videos, en realidad no tienen valor. Lo único que tiene es dopamina, y lo digo en términos psicológicos, lo único que contiene es pérdida para nuestra relación con Dios. Pero nosotros lo hacemos un tesoro para nosotros. Y sabes, hermano, a veces los cristianos piensan que atesorar tesoros, no, pastor, yo no soy rico, yo por eso soy pobre y yo sé que me debes hacer. Sí, pero ¿qué tal? Estás haciendo de las cosas materiales, las estás haciendo un tesoro. Y automáticamente ahí es como Jesús mismo dijo, al tiempo la polilla y el orín lo van a destruir. Una manera de decir, no estás ganando nada. Así que cuando aquellos hombres iban peregrinando e iban de extranjeros, ellos entendían en su mente y en su corazón, fíjese lo que le voy a decir, ellos entendían que no podían detenerse suficiente tiempo porque iban de pasadita. O sea, no podían hacer mucho. Así que, ¿por qué? Porque ellos iban hacia un fin, hacia un propósito. Y hermano, ser peregrino y extranjero es entender que debemos de marcar prioridades. Y marcar prioridades, no seamos radicales, no seamos legalistas, no seamos injustos. No es que tú destruyas todo eso que te hace absorber tu tiempo. No, seamos sinceros. Es reducir el tiempo para que baje a la categoría secundario y no se convierta en el tesoro de nuestro corazón, que nos impide caminar como peregrinos y extranjeros a nuestra morada celestial por medio de nuestra vida espiritual. 2. ¿Qué es otra recomendación acorde a la Biblia? Que la Biblia nos marca que como peregrinos y extranjeros debemos de cuidar para ir hacia ese lugar. Bueno, este lo escribió el apóstol Pablo y dice Colosenses 3:2. Pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. En realidad, el verso popular, ¿cómo dice? ¿Alguien lo ha leído Colosenses 3:20, hermano? 3:2, ¿cómo dice? Poned, pero fíjense cómo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Esa frase, poned la mira, no es necesariamente mirar al cielo, que todos lo podemos hacer. En realidad lo que Pablo decía, concéntrense. ¿Por qué? Porque cuando tú te concentras en algo o en alguien, ¿sabías tú que la repetición o el enfoque de las cosas no solamente genera una memoria, sino genera una mejor aceptación de ellas? Te voy a poner un ejemplo, porque se escuchó muy diplomático. Le voy a poner un ejemplo, hermano mío. Cuando usted anda en la tienda y a usted le dicen por ahí, fíjate que aquí ando y te invito a comer, le entra una llamada. Que bueno fuera, ¿verdad? Pero es una imaginación, es una analogía. Y no te voy a ver entre tanta gente. Mira, traigo una playera amarilla y traigo un chongo verde. Hombre, usted ni parpadea, hermana, porque usted está enfocada. Y usted va mirando repetidamente tanto, concentrada tanto, hasta que encuentra a esa persona. Pero qué interesante, porque si no recibe una llamada así, y no le dan ciertas, vamos a llamarlo, valores para poder localizar a una persona, ciertas características, su concentración se queda totalmente abierta y es difícil encontrar las cosas. En la Biblia, cuando la Biblia nos enseña que somos peregrinos y extranjeros, la Biblia sí nos dice cuáles son esas cosas celestiales. Y cuando le dijo Pablo a la iglesia en relación a esto y le dice así, pongan el corazón, él está haciendo referencia a la voluntad. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando la Biblia expresa en algunas ocasiones la palabra corazón, se refiere a la voluntad y a la actitud para hacer las cosas. Si nosotros en realidad somos, acorde a la Biblia, peregrinos y extranjeros, debe de haber una actitud que nazca de mí, diariamente, no forzada, no religiosa, no monótona.
no alterada, no simulada, de mí, que yo me voy a reencontrar con mi Señor un día. Y por eso me voy a concentrar en las cosas espirituales. Lo he dicho en repetidas ocasiones. Cuando un cristiano ora por obligación, ora porque le dicen que ore, pero en él no se desarrolla una actitud, una voluntad propia, un corazón. Hermano, difícilmente va a poder concentrarse en las cosas de arriba. Mira, tú ves los peregrinajes, y quiero seguir haciendo esas comparaciones porque está excelente. Tú ves esos peregrinajes y hay chavitos de todo. Mira, yo me he fijado que a veces veo los reportajes y va toda la familia, se llevan a todos. Pero lo que más me sorprende es cuando entrevistan a los niños de 7, 8, 10 años. Y le dicen, ¿y tú a dónde vas? Les ponen el micrófono. Y apenas puede hablar el chamaco. Yo voy a ver a mi madrecita, o sea, a la Virgen. Y desde chiquillos ya les crean una voluntad, una actitud. Y sabes, es interesante cuando un hijo de Dios va creando una semilla en su corazón de que ser peregrino y extranjero no debemos de buscar las cosas de arriba por obligación. No debemos de buscar las cosas de arriba porque si no nos vamos a ir al infierno. No debemos de buscar las cosas de arriba porque pues son todos contra uno. No. Cuando Pablo lo expresó es porque en ellos fue naciendo. Y en ti y en mí como hijos de Dios, hermano, debe de nacer y debe de aflorar el deseo de buscar las cosas de arriba. De saber que en esta tierra hay muchas necesidades, este mundo corrupto, hay cosas de vida injusta, hay asuntos que nos sobrepasan, hay asuntos que nos hacen sentir impotentes, hay una vida de tentaciones y hay un montón de cosas y de peligros que se enfrenta el Hijo de Dios. Pero tenemos la actitud de saber y de reconocer que en medio de todo eso nos vamos a dedicar a concentrarnos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, como dijo el apóstol Pablo. Hermano, hay una falsa vida cristiana que se está desarrollando día a día. Hay una falsa idea de que la gente piensa que todos se van a ir al cielo. De hecho, es bíblico. La Biblia es muy clara en relación a este tema. Y dice que cuando un cristiano va abandonando su propósito, se va haciendo perezoso espiritual, se va tibiando espiritualmente, va al punto de apostatar de su fe. Hermanos míos, la Biblia es muy clara, ya no somos peregrinos y extranjeros. Es como decir, vamos de punto A a punto B, pero nos quedamos a medio camino. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia, pongan su actitud. Pero ¿qué otra recomendación? Precisamente se encuentra en Romanos nuevamente el apóstol Pablo. Dice, no se conformen o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, dice el apóstol Pablo ahora en esta ocasión. Dice, tienes que transformar tu manera de pensar. ¿Por qué le voy a decir algo, hermano? Buscar las cosas de arriba es una transformación. Buscar las cosas de arriba tiene que ver con abandonar algo para poder tomar algo diferente. Tiene que ver con hacer un cambio en nuestros hábitos. Tiene que ver con hacer una disposición de dejar de hacer algo para comenzar a hacer algo nuevo. Y cuando uno viene a Cristo, uno ya no es igual que antes. Ya no. Si uno piensa que por venir a Cristo es cantar cantos, estamos muy errados. Si uno piensa que por venir a Cristo simplemente es cumplir con un evento religioso, estamos muy errados. Venir a Cristo tiene que ver con una transformación de pensamientos, tiene que ver con una transformación y una voluntad, pero sobre todo una entrega que Dios haga esa obra en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos, ya fuimos transformados. Y Pedro le decía a la iglesia, y llama mucho mi atención, cómo ese hombre dado a hablar fuerte, ese hombre que era dado a expresarse de manera espontánea, ahora les escribe una carta y les dice, porque es correcto como lo define esta versión, dice,
queridos hermanos, les ruego. O sea, una manera de decir, he madurado tanto, porque ya la escribió en su vejez, que he comprendido que en este caminar no consiste el que corre más recio, sino consiste el que va caminando seguro. Este caminar no consiste en el que quiere aprender todo y ponerlo todo en práctica para ser el mejor. No, este caminar consiste en que cada día vas dando un paso como peregrino y extranjero. Pero aquí hay una frase que es muy llamativa y dice, les ruego. ¿Qué estaría mirando el apóstol Pedro o en carta? La conducta de los cristianos de aquellos tiempos para que les haya dicho esto. ¿Qué habrá mirado? ¿En qué actitud se encontraban nuestros hermanos de aquellos años para que les haya recordado y les haya dicho, compréndanlo, no se corre, compréndanlo, esto no tiene nada que ver con simplemente hacer un viaje cualquiera, compréndalo, esto no tiene nada que ver con simplemente emocionarse, esto tiene que ver con un día a día. De saber que vas a tardar tal vez días, meses, años, décadas, pero vas a llegar, hermano mío. Aquí hay una hermana, no se encuentra, voy a expresar su nombre y yo sé que me lo permite. Una de las más hermanas que tiene más años en el Evangelio, la hermana Conchita. Ella tiene más de 60 años en el Evangelio, o 70, no recuerdo muy bien. Y cuando la observo yo, hermano, y a veces converso con ella, personas como ella, me atrae mucho cómo pueden pasar los años y no dejas de amar a Dios. No, Dios no deja de ser el propósito de tu conversación. Porque yo he conocido creyentes como algunos de ustedes, que cuando pasan algunos años en el Evangelio ya no hablan igual. A veces hablan con amargura, con indiferencia. A veces hablan con conformidad. Hablan como si el ser la fe cristiana, ¿sí me escuchó? La fe cristiana se convirtiera en una carga para ellos. Y un cristiano que va peregrinando es un cristiano que debe de saber que no se puede cansar porque tenemos que llegar a donde tenemos que llegar. Si usted piensa que todos los que peregrinan cuando van cada año a fin de año, no todos llegan, hermanos. No todos llegan. Siempre hay algunos que a medio camino mueren, se enferman, retroceden, abandonan el propósito. Y es doloroso porque todos salen con entusiasmo, pero la realidad es que existen cosas que los puede detener. Y yo te tengo que recordar esto. No importa cuántos años han pasado en el Evangelio, tú y yo debemos de recordar y de caminar la fe cristiana como desde el primer día que le entregamos a nuestra vida al Señor y se nos enseñó y se nos predicó que nos reencontraremos con Él. Si no es en las nubes, es en el abrir y cerrar de ojos porque hemos muerto en la carne. Pero tenemos que tener el entendimiento de que vamos a seguir caminando como peregrinos y extranjeros. ¿Y por qué lo digo? Porque más adelante el mismo escritor en la carta a los Hebreos, quiero leer este pasaje de la Biblia, Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, esta conclusión que da el autor a los Hebreos tiene mucha riqueza bíblica, pero solo le voy a compartir una. Él está haciendo una manera de responder que cuando se viene a Cristo y se encamina el creyente en la fe cristiana, dice, debe de recordar que aun cuando hay promesas en la Biblia y por alguna razón no se cumplen sobre nosotros, nunca debemos de dejar de caminar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú lees la vida de Abraham, Dios le dijo que le daría una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero él nunca la vio. Pero que no la haya visto no significa que no haya caminado con esa fe hasta que el día Dios le dejó de vivir sobre esta tierra.
Dice la Biblia, ahí dice en Génesis, y él lo confirma el autor, que él murió creyendo. Él murió entendiendo que aunque Dios no le había cumplido las promesas, no es en el contexto de que Dios no le cumplió y Dios falló, sino en el contexto de lo que él esperaba. Si Dios no le había dado la respuesta como él la deseaba, él entendía que no dejaba de creer lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque muchas de las veces en la fe cristiana, sí es cierto, hermano, cuando no vemos cumplidas promesas de Dios, cuando no vemos respuestas de Dios a nuestro favor, cuando no vemos que el viento sopla hacia donde nosotros nos dirigimos, todos padecemos desánimo. Todos padecemos bajarle el ritmo al acelerador. Todos padecemos inclusive hasta detenernos o hasta inclusive voltear para atrás. Pero este hombre, Abraham, es el vivo ejemplo de lo que un cristiano debe de hacer cuando es peregrino y extranjero. ¿Por qué? Porque en la carta a los romanos el apóstol Pedro dijo de la siguiente manera, que él iba esperanza contra esperanza. Una manera de decir, aunque no lo veía, seguía creyendo que iba a llegar a un lugar. Hermanos, yo me atrevo a creer que como humanos que somos, si muchas de las peticiones que tenemos delante de Dios, Dios no las contestara, yo me atrevo a creer que eso sería una especie de motivación para poder caminar mejor en esta fe cristiana. Puede ser. ¿Por qué no? Pero te voy a contestar conforme a la Biblia. Pero que Dios no cumpla precisamente la petición específica que nosotros tenemos, eso no significa que debemos de dejar de peregrinar. Eso no significa que debemos de entender que somos extranjeros en esta tierra. Un día me dijo un hermano, y esto es cierto, me dijo, le he pedido a Dios por trabajo. Le he dicho específicamente cómo lo quiero. No me respondió. Y fui y agarré el trabajo que más me convenía en sueldo. Al paso del tiempo se fue alejando de la iglesia y al paso del tiempo miró para atrás. Porque él pensaba que el no recibir una respuesta de Dios no solo significaba que Dios no escuchaba su oración, sino sin darse cuenta él dejó de peregrinar, él dejó de luchar, él dejó de caminar. Y estos escenarios son muy comunes en la fe cristiana. Las personas dejan de peregrinar, dejan de caminar, dejan de andar a pie, dejan de metafóricamente seguir creciendo en la fe, dejan metafóricamente de perder el propósito en su comunión con Dios. Escribió nuevamente el autor a los Hebreos y dice 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, refiriéndose a Abraham, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham es una viva manera de cómo vivir la vida cristiana, siendo bendecido por Dios, o tomando las bendiciones que Dios nos da, pero sin perder de vista que nada de lo que está aquí nos vamos a llevar. Nada. Ven, hija, ya finalicé. ¿Por qué será que en el cristianismo existen creyentes que consciente o inconscientemente prefieren, dedican, optan, deciden, justifican buscar una mejoría personal o financiera que una mejoría espiritual? ¿Por qué será? ¿Será porque es más fácil? ¿Será porque hay más probabilidades? ¿Será porque hay más comodidad? Tal vez. No importa que espiritualmente uno padezca anemia espiritual. No importa que espiritualmente uno esté enfermo espiritual. No importa.
Aquí lo que importa, haciendo alusión al pensamiento de muchos creyentes, aquí lo que importa es disfrutar el tiempo de vida. Aquí lo que importa es disfrutar la vida, pelear en la vida, salir adelante en la vida, tener en la vida. No está mal. Es parte de nuestra vida como humanos. Pero yo les quiero traer un recordatorio. Nada nos vamos a llevar. Nada. Yo les quiero traer un recordatorio. La comunión con Dios es más importante. Yo les quiero traer un recordatorio. No caiga en la ansiedad, no caiga en la frustración, no caiga en el estrés. Eso es parte de, pero no es una habitación que debe de ser parte de nuestra fe cristiana. Nuestra comunión con Dios es lo más importante. ¿Sí me doy a explicar, hermano? Yo creo que tú sientes mucha satisfacción cuando ves que les puedes comprar algo a tus hijos, que puedes salir de vacaciones, que te compras un carro, que haces algo de valor, algo que te atrae, te agrada, te hace sentir bien. Es bueno, no es malo. Pero te hablaré con el corazón como cristiano, no como pastor, como cristiano. Pero no puedes poner o no podemos poner en segundo plano nuestra fe cristiana, nuestra vida espiritual, los dones que Dios nos ha dado, la obediencia a Cristo, el crecimiento de la comunión con Dios. No lo podemos poner en segundo plano. ¿Por qué? Porque se llama despreciar, porque se llama poner en segunda opción, porque se llama poner en riesgo, porque se llama una mala decisión, porque se llama objetar la obediencia a Dios, porque se llama olvidarnos de nuestro llamado, se llama olvidarnos que somos peregrinos y extranjeros y hacemos un plan de vida, pero se nos olvida que debemos de tener un plan después de la vida. Se nos olvida a los cristianos también. Le voy a compartir uno de mis temores de joven, cuando no comprendía mucho la Biblia. Estaba joven, adolescente. A veces tenía miedo morir, ya siendo cristiano. Porque no me entraba la claridad. Porque mi conciencia me dictaminaba que no tenía una buena comunión con Dios. Y me entraba la conciencia y el miedo de que un día ya no iba a abrir mis ojos, y si los abría no era en el cielo. Y era un temor de niño. Con el tiempo fui comprendiendo que ese temor y esa conciencia tenía cierta razón. Y como todo cristiano vas aprendiendo y vas entendiendo que primero es la comunión con Dios, que primero son tus convicciones, que primero es tu vida espiritual, que te tienes que dedicar a servir a Dios, que te tienes que cuidar, que cada vez que hagas un logro terrenalmente hablando, debes de darle gracias a Dios, pero los logros espirituales de servir a Dios, de ser de bendición, de conocer al Señor, de sentir su presencia, de madurar, deben de ser logros más satisfactorios, porque no pertenecemos a esta tierra y venimos de pasadita solamente. Pero hoy en día la realidad es que es una lucha. Es una lucha muy difícil para muchos cristianos. Es una lucha al punto y al grado que prefieren pasar por alto el tema sin importar, porque no quieren pensar en la realidad. No quieren pensar que son peregrinos, quieren disfrutar. No está mal, pero todo tiene su lugar. No está mal que quieran concentrarse más en ciertas cosas, no está mal, pero todo tiene su lugar. Y la fe cristiana, la presencia de Dios, la comunión con Dios, la comunión directa con el Señor, es lo que más debe de sobresalir de nosotros sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que la naturaleza de nuestra vida no es de esta tierra. ¿Qué gana un peregrino comprar tierras si ya no va a volver a pasar por ahí? Es una manera metafórica de decir. ¿Qué gana un extranjero hacerse de cosas si ya no va a volver a ese lugar?
En otras palabras, ¿qué es la prioridad de nuestra comunión con Dios? Yo sé que aquí hay hermanos míos que debemos de priorizar nuestras decisiones, nuestro tiempo. Debemos de poner en primer lugar lo que debe de ser el primer lugar. Usted irá a decir, pero me ha ido bien. No he sentido que estoy haciendo algo mal. Es que no necesariamente lo vas a sentir. A veces Dios te va a hablar como en esta tarde, como en esta noche. Porque tú pensabas que todo este tiempo todo iba bien. Pero si está en primer lugar la vida en la tierra que la vida en Cristo, ahí hay un grave problema. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hora.